Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Como dice Pastor Stan, a los de Videolandia, los saludamos. Bueno, el tema de hoy es el rapto. Es un tema muy importante poder tener en cuenta y poder conocer el rapto. Así que, pero vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner en las manos del Señor estos minutos. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estar aquí para recibir esta enseñanza. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder expresarla con claridad. Danos entendimiento, Señor. Nos sometemos a tu palabra para que nos hable. Háblanos, Señor. Te necesitamos en esta noche. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida, Señor. Que este tema pueda ser un tema muy edificante para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, bueno, el rapto es un acontecimiento, estamos hablando de profecía bíblica, ya hemos comenzado, esta es creo que es la quinta o sexta, no estoy seguro, la quinta noche, donde vamos a estar hablando sobre el rapto. Y este es un acontecimiento que todavía no está en la agenda de Dios, en el plan de Dios, pero es algo que todavía no ha sucedido, es algo que todavía no sucedió y que tampoco sabemos cuándo va a suceder, porque es algo que solamente Dios sabe, pero que sí es algo que nosotros debemos esperar con mucho gozo, con mucha alegría. Es un acontecimiento para la iglesia, es un acontecimiento muy glorioso, muy glorioso. Como decíamos, no sabemos cuándo va a suceder. Bueno, esto lo dice en Marcos en el capítulo 13, dice que no sabemos la hora, no sabemos el día. Jesús lo dice esto, no sabemos cuándo es que va a suceder ese acontecimiento. Ni siquiera los ángeles saben, solamente esto está en el conocimiento de Dios. Los discípulos también le vuelven a preguntar después de la resurrección, antes de que Él ascendiera, cuándo iban a suceder todas estas cosas, en el capítulo 1 de Hechos, el verso 7, y Jesús le dice que todo esto está en la potestad del Padre, está en la potestad de Dios. Es Dios, es el que sabe. Y como decimos, es el próximo evento en el calendario de Dios, es el próximo evento como profecía, es lo próximo a suceder. Hoy en este momento, hoy estamos hablando del tiempo, ¿no? De este tiempo, es la dispensación, estamos viviendo en la dispensación de la iglesia o de la gracia también mencionada, es la dispensación número 6, de hecho es la número 6, recuerdo cuando dimos las distintas dispensaciones, con Pastor Stan, que hablamos acerca de la primera, que fue la inocencia, la segunda fue la conciencia, la tercera el gobierno humano, la cuarta fue promesa, la quinta fue ley, y la sexta es la que estamos nosotros ahora, reino, la iglesia, pero falta todavía una dispensación, todavía también profética, a cumplir, que es el reino,
que ese sería la dispensación del reino, que eso va a suceder en la segunda venida. No tenemos que confundir la segunda venida, si bien Jesús viene a buscar la iglesia, pero no es la segunda venida puntualmente en cuanto a venir y pisar la tierra y caminar entre los hombres, como él anduvo en la primera venida. Si bien el rapto va a ser un acontecimiento donde, que ahora lo vamos a leer un poquito en lo que dice en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, habla acerca de este acontecimiento como un acontecimiento, como decíamos al principio, glorioso, donde dice que vamos a tener nuestra reunión con el Señor en el aire. Vamos a tener nuestro encuentro con el Señor en el aire. Y a veces hablar de estas cosas es hablar de algo, cuando hablamos de la gente que no conoce, como es algo muy espectacular. Es algo espectacular. Y realmente va a ser algo espectacular. Va a ser algo hermoso ese día, ese momento, que no sabemos, como dijimos, no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos cómo puede ser, Señor, al final de la clase. Déjame terminar la clase. Puede ser en cualquier momento. No lo sabemos. Puede ser en cualquier momento esto del rapto. Y para tener un poco esta interpretación de estos acontecimientos que fueron sucediendo a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas dispensaciones, para nosotros tener y quiero utilizar una frase de Pastor Stan que él que utilizó en una de los cursos que tuvimos. Él dijo: una correcta interpretación de las Escrituras demanda un entendimiento de las dispensaciones y requiere la interpretación literal, dispensacional y contextual. Estas tres cosas son importantes para nosotros como creyentes que estudiamos la Biblia, y tener presente estas tres cosas, de tener una interpretación literal de la Biblia, dispensacional en cuanto a dónde estamos ubicados en el plan de Dios, y poder conocer el plan de Dios en cuanto a lo contextual, poder conocer el plan de Dios a lo largo de la historia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, y poder ver a lo largo de la historia de la Biblia las distintas dispensaciones y el plan de Dios en esas dispensaciones, cómo Dios cómo Dios piensa con respecto al hombre, con respecto a la raza humana. Entonces, poder en nosotros tener esto, vuelvo a leerlo porque fue una nota que tenía en mis notas, si ustedes lo quieren anotar: una correcta interpretación de las Escrituras demanda un entendimiento de las dispensaciones y requiere la interpretación literal, dispensacional y contextual. Estas tres cosas son importantes para que nosotros podamos interpretar claramente los distintos acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia y los que van a venir, los acontecimientos que van a venir. Anoté acerca de algunas cosas que no sé si poder comentarlas o no, en cuanto a las interpretaciones, porque, bueno, esto es importante. Estuve por muchos años en una iglesia donde la interpretación de la Biblia era alegórica. La interpretación de la Biblia alegórica. Y quiero hablar un minuto, un instante sobre esto para poder seguir con el tema del rapto. Esto que de la interpretación alegórica y la interpretación literal, hubo dos escuelas, que esto también Pastor Stan nos enseñó sobre este punto, dos escuelas
en la antigüedad, que fueron los padres de la iglesia primitiva. Una estuvo en Alejandría y la otra escuela estuvo en Antioquía. La escuela de Alejandría fue una escuela donde ellos ellos, ¿cómo decirlo?, expusieron no me sale la palabra, ellos, a ver si lo escribí, bueno, interpretaban la Biblia alegóricamente, es eso, interpretaban la Biblia, la escuela de Alejandría interpretaba la Biblia alegóricamente. Y uno de los padres de la iglesia primitiva fue Orígenes. Esto también Pastor Stan lo habló y lo enseñó. Él nos dio un día este ejemplo. Por ejemplo, Orígenes fue un hombre que interpretaba la Biblia alegóricamente, y él decía que en el momento en que Abraham, cuando él fue a llevar a su hijo Isaac, cuando Dios le pide, dice, dame a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y llévalo al monte Moriah y ahí sacrificalo. Eso fue un momento en que Abraham toma a su hijo y va al monte a sacrificar a su hijo. Pero dice que pasaron 3 días, y Orígenes, este hombre de la iglesia primitiva, él interpreta que cada día tiene un significado. Y él pone yo no recuerdo en este momento, lo estoy diciendo porque me vino a la memoria, de algo que Pastor Stan había enseñado, pero que Orígenes, él pone, el primer día de viaje significa esto, el segundo día de viaje significa esto, el tercer día de viaje significaba esto. Entonces, eran cosas que no están en la Biblia, que uno le da rienda suelta a la imaginación y no estamos teniendo como autoridad lo que dice literalmente la Biblia. Estuve en un lugar, como decía, en una iglesia durante un tiempo bastante extenso, donde la interpretación era alegórica, donde todo era alegórico y donde se espiritualizaba demasiadamente las escrituras, o se daba mucho lugar a la imaginación, donde ya pasaba, y eso es un peligro porque puede pasar a un tipo de misticismo, que todo lo relacionamos. Las otras mañanas vine hasta aquí, hasta la iglesia, y abro el portón y de repente una paloma viene volando así y se encuentra con el paredón del costado de la iglesia y se viene hacia mí y vuela, y me pasó muy cerquita y voló. Entonces yo podría haber dicho, wow, ¿qué me quiso decir Dios? Y Dios, yo podría dar lugar a mi mente a pensar y hacer algo místico y pensar en algún verso de la Biblia y alegorizar. No, la Biblia hay muchas alegorías, pero la autoridad de esas alegorías es la Biblia misma. Pero si nosotros alegorizamos sobre distintos versos y agregamos, y no estamos usando el contexto, no estamos contextuando, como decíamos, ni tampoco usando dispensacionalismo, no estamos usando las dispensaciones para poder conocer el plan de Dios. Estamos por ahí diciendo algo que se me ocurre. Teníamos en un auto, me recuerdo, teníamos un 128 que había tenido en algún momento una calcomanía en la parte de atrás de la luneta del vidrio de atrás, que había sido había tenido una calcomanía de Ferrari, una calcomanía de Ferrari, y era se ve que la habían sacado, y cuando se empañaban los vidrios del lado de adentro, aparecía un caballito en el costado de abajo
de la, de la luneta. Un caballito. Un caballito, claro, el logo de Ferrari es un caballito. Y se ve que alguna vez hubo una calcomanía y cuando aparecía ese logo, que se empañaban los vidrios del lado de adentro del auto, aparecía el caballito ahí y yo decía, ¡ah! Y ese era algo que uno está, cuando no estamos pensando en la Biblia como literal para nosotros, se transforma en eso y es algo peligroso porque nos lleva a pensar en algo místico, ya se tornó en algo místico. ¿Por qué digo estas cosas? Porque el rapto para nosotros, para nosotros como iglesia, no es algo alegórico. El rapto es algo literal, es algo que va a suceder y que, como lo dice la Biblia, así va a acontecer. No es que nosotros podemos agregar a las nubes o agregar a ciertas cosas que va a pasar o como lo vamos a leer ahora en Primera de Tesalonicenses, podríamos agregar algunas cosas y darle lugar a nuestra mente. No. Es literal, dispensacional y contextual. Nuestra interpretación de la Biblia debe ser de esta manera. Porque de esta manera nosotros estamos dando autoridad a la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad. Es Dios, es la mente de Dios la que nos está hablando, la que nos está dirigiendo. No es mi imaginación, es la mente de Dios hablándome, es la mente de Dios guiándome. No sé si ustedes me entienden. ¿Entienden lo que quiero decir? Amén. Otra frase que Pastor Stan también había dicho, se la quiero compartir. Esta frase la dijo al principio de estas 10 sesiones, 10 clases que vamos a tener, que estamos teniendo. El viernes en la noche, cuando comenzamos estas clases, Pastor Stan dijo: estudiamos la Biblia para entender los tiempos. Estudiamos la Biblia para entender los tiempos. No estudiamos los tiempos para entender la Biblia. Ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Estudiar los tiempos, vamos a estudiar los tiempos para poder entender la Biblia. No, estudiamos la Biblia porque la Biblia nos habla, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra el corazón de Dios, nos muestra su naturaleza, nos proyecta totalmente el plan de Dios a lo largo de los tiempos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esas dos cimas que Pastor había dibujado, que estaba el profeta mirando y miraba una cima que era la primera venida y la otra cima que era la segunda venida. No sé si se acuerdan de esa imagen. Bueno, en el centro estaba la iglesia. Estamos nosotros. En ese lugar, en ese periodo o en esa dispensación que está entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, está esa dispensación que es la dispensación de la iglesia. Y en ese periodo estamos nosotros situados para poder entender los siguientes acontecimientos, ¿no es cierto? Por eso poder entender, como decimos, estudiamos la Biblia para entender los tiempos, para poder entender los tiempos. Ahora sí vamos a ir a Primera Tesalonicenses. Vamos a Primera Tesalonicenses. Quiero leer algunos versos. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4.
Esta carta a los tesalonicenses es una carta, es la primera carta que el apóstol Pablo escribe y es enviada a los tesalonicenses. Pablo conoce a esta gente en su segundo viaje misionero. Él los conoce en su segundo viaje misionero. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Y está muy corto tiempo. No llega a un mes el estar del apóstol Pablo en esa región de Tesalónica. Se armó un gran alboroto, lo echaron a Pablo, lo querían apedrear, y Pablo lo llevan, los hermanos de ahí de Tesalónica lo llevan a Berea. Este suceso que Pablo, si nosotros podemos ver, si leemos la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera y la segunda, cómo el apóstol Pablo siendo, y esta es una pregunta que me hacía, ¿no? Cómo el apóstol Pablo, con una iglesia que recién empieza, con una iglesia que tiene muy poco tiempo de conocer doctrinas, ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo le esté hablando de profecía bíblica? Entonces me doy cuenta que la importancia de esta doctrina de profecía bíblica para todos nosotros, la importancia de poder conocer, porque profecía bíblica, como dijimos recién, nos da a nosotros un entendimiento del plan de Dios a lo largo de toda la creación. Y cuando hablamos de plan de Dios, estamos hablando del plan de redención, de la obra de Dios a lo largo de la historia, de lo que Dios hizo con su obra en la cruz y de lo que Él va a seguir haciendo, porque la obra no solamente de redención de la humanidad, sino la obra de redención de la creación. Entonces, el plan de Dios nosotros lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? ¿No es cierto? Y es algo que Pablo les habla a la iglesia de Tesalónica. Tanto en la primera carta como en la segunda carta él les habla de profecía bíblica. Profecía bíblica. Les habla de la venida del Señor y también en la segunda carta les habla acerca de lo que va a ser la tribulación, del advenimiento del inicuo, del hombre de pecado. Le habla el apóstol Pablo de lo que va a ser el anticristo, la manifestación del hombre de pecado. Entonces, pero vamos a leer el capítulo 4, el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este acontecimiento para nosotros es algo muy significante. Como digo, ¿no? Es algo muy alentador. Me gusta un poco, a mí me gusta separar un poco cuando voy leyendo la Biblia, algunas cosas. El apóstol Pablo primero lo que dice, está hablando en base a lo que la muerte significa para los cristianos.
Es algo que él quiere hablar, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, y él está diciendo a los cristianos el significado de la muerte para ellos, para nosotros. Es algo que muchas veces no queremos hablar de la muerte. No queremos hablar de la muerte, hablemos de otro tema, cualquier cosa menos de la muerte. Porque parece como que la muerte nos va a privar, o la muerte... pero es un acontecimiento que deberíamos como creyentes esperar con ansias, con muchas ansias, y no estar mirando la muerte y corriendo porque la muerte nos persigue. La muerte es un acontecimiento al cual esperamos todos, porque el apóstol Pablo dice, ausentes en el cuerpo, en nuestro cuerpo, ausentes, pero presentes en Dios. Y no vemos la hora. Esto lo hemos hablado con mi esposa muchísimas veces. Es algo que siempre lo hablo en casa, es algo que estamos siempre hablando sobre esto, porque para nosotros, como decimos, la muerte es algo que para el mundo, como dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Hay esperanza para nosotros en Cristo. Hay esperanza, porque esta es nuestra esperanza, la vida que el Señor nos ha regalado por medio de ese sacrificio que Él hizo ahí en la cruz. Hubo un sacrificio, un pago por la vida que hoy nosotros estamos viviendo, porque muchas veces la gente piensa, bueno, la vida eterna es algo que el creyente va a vivir después de la muerte. No, la vida eterna ya comenzó. Desde el momento en que hemos recibido a Cristo, que hemos aceptado al Señor, que hemos reconocido lo que Él hizo por nosotros, que se ha efectuado en nosotros ese nuevo nacimiento, que he nacido de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, un nuevo corazón. Dios me dio un nuevo corazón por su Espíritu. Ahora soy templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces, esa es nuestra esperanza, de saber que los cielos están preparados para nosotros. Jesús dijo en Juan 14, el verso 13, yo voy a preparar lugar, voy a preparar morada para ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que ustedes estén. Entonces, tenemos esperanza. Nuestra esperanza no es como la del mundo. El mundo no tiene esperanza. La gente que muere sin Cristo no tiene esperanza. Pero nosotros que morimos en Cristo sí tenemos esperanza. Y esto es algo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia. Él le estaba diciendo, ustedes tienen que permanecer en esto. Y como dice el verso 18 al final, y aliéntense en estas dos cosas. Dos cosas. Primero, que tenemos esperanza. Y lo otro es que lo que el arrebatamiento significa para la iglesia. Dos cosas, lo que significa la muerte para el creyente y lo que el arrebatamiento significa para la iglesia. Lo que el arrebatamiento significa. Esta doctrina debe reconfortarnos y llenarnos de esperanza. Llenarnos de esperanza. Darnos ese gozo, como dice el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Esto que le estoy diciendo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Y es algo que Pablo se involucra en ese diciendo nosotros. Él está diciendo, él está esperando ese advenimiento de la venida del Señor. Pablo estaría esperando en esos momentos de que Cristo viniera también. Él estaba esperando, él tenía su esperanza. Él no decía lo que va a venir para el futuro, para las generaciones que vienen. No, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibirlo en el aire. Vamos a estar con el Señor en las nubes.
Y ese, como digo, es un acontecimiento que va a suceder en un punto determinado, que no sabemos el día ni la hora, porque no lo sabemos, pero es algo que sí va a suceder. Dice, en un abrir y cerrar de ojo. En un abrir y cerrar de ojo esto va a suceder. La palabra que usa el apóstol Pablo en el verso 17, para arrebatados, porque he escuchado muchas veces he escuchado eso del arrebatamiento de la iglesia no es así, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas posiciones o algunos pensamientos doctrinales que van en contra de la naturaleza de Dios, pero ahora en un momento vamos a hablar sobre esto. La palabra que usa Pablo en el versículo 17, arrebatados, es la palabra en el griego harpazo, que significa en el griego arrebatar, apoderar, apoderarse, levantar, asir apresuradamente, transportar. Esto es lo que significa esa palabra en el griego, para si ustedes quieren anotarla y tenerla. Para los que están anotando, los que tienen cuadernos para anotar, les voy a dar algunos versos que hablan acerca del rapto. Primera de Corintios, si ustedes quieren anotar para leerlos, Primera de Corintios, el capítulo 15, desde el verso 50 al 54, ahí está hablando de que también con mucha claridad en este pasaje de Primera de Corintios, el capítulo 15, y que estaría bueno poder leerlo, podríamos leerlo. Vamos a leerlo. ¿Qué les parece? Primera de Corintios, el capítulo... Jaspazo. J-A-R-P-A, acento en la A, Z-O. Jaspazo. Arrebatar, apoderarse, levantar, asir apresuradamente, transportar. Eso es lo que significa en el griego. En Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 50, vamos a leer hasta el 54. También el apóstol Pablo hablando sobre lo mismo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esto que el apóstol Pablo está diciendo es la transformación que va a suceder en ese día. Es la transformación que va a suceder en ese día. Porque este cuerpo, que es un cuerpo de pecado, es un cuerpo mortal, es un cuerpo corrupto, porque está esa vieja naturaleza pecaminosa todavía en nosotros. En ese día nos vamos a librar completamente de, como es que dice el apóstol Pablo, lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Y es algo que nos persigue toda la vida, el pecado. Lo que no quiero, eso hago. Después fíjate un poquito ahí. Lo que no quiero, eso hago. Entonces, pensar en esto, que ese día va a ser, como decíamos, un día glorioso, donde no solamente que nos vamos a encontrar con el Señor, sino que vamos a ser librados de este cuerpo de pecado, vamos a ser librados. Y eso es algo que estamos esperando, todos esperamos. Yo no quiero, Señor, ya más el pecado en mi vida. No quiero más el pecado en mi vida. Es algo, como decía un pastor amigo, el pecado cansa, el pecado insatisface el alma.
el pecado. Pero nosotros no hemos sido llamados para andar en el pecado, sino hemos sido llamados para andar en esa nueva vida, en esa vida nueva que el Señor nos ha regalado, que Él nos ha dado. Entonces, esto está en Romanos 6, caminar y andar en esa nueva vida que es Cristo Jesús para nosotros. Vuelvo a repetir el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Wow! ¡Qué bueno! Todos seremos transformados. Y esa es la transformación que estamos esperando. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte fue vencida en la cruz. La muerte fue vencida en la cruz. Fue algo que Jesús hizo, su muerte venció la muerte. Como dice en Hebreos 2, Jesús venció al que tenía el poder, el imperio de la muerte. Jesús venció y nos dio a nosotros esa libertad de poder tener nosotros esa, ¿cómo decirlo? Dependencia absoluta en el Señor. Podemos depender ahora del Señor, podemos confiar en el Señor, podemos vivir para Él. Y eso es producto de que ya no hay ningún lazo, ningún vínculo con la muerte que nos ataba, pero todavía la muerte sigue viviendo en nosotros, todavía sigue, está todavía esa naturaleza de pecado, ¿no es cierto?, que está en nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice también en Tesalonicenses, cuando la trompeta suene, cuando los ángeles, al sonido de la trompeta, lo quiero leer bien para no mal citarlo. Porque el Señor mismo con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Quisiera hablar sobre 4 posiciones para ir terminando. 4 posiciones en las cuales muchas veces nosotros como iglesia, en realidad Pastor Stan nos enseñó una quinta, pero como sabe decir él, hay una posición que es una muy minoría, que uno ni la podemos tener en cuenta. Pero hay 4 posiciones en las que queremos poder hoy desarrollar para poder tener claro y poder ver el corazón de Dios, poder ver la naturaleza de Dios, el carácter de Dios en cuanto a cómo Él piensa sobre nosotros. 4 vistas o posiciones sobre el rapto de la iglesia. La primera posición que quiero que podamos compartir, la primera posición, es la posición del rapto parcial. Cuando hablamos del rapto parcial,
es del rapto de una parte de un todo. Estamos hablando de una parte de un todo. Cuando hablamos del rapto, ¿no es cierto? Del rapto parcial. Es para los cristianos que es para los cristianos que están preparados, viendo, esperando el retorno de Cristo. Ellos sí van a ser llevados, es lo que piensa esta posición. Es estar preparados. Yo no sé si alguna vez escuchaste esto, pero en muchas oportunidades, yo lo escuché muchísimas veces, tenemos que estar preparados. De hecho, no hace mucho tiempo, hace muy pocos días, me encontré con una persona en el evangelismo, en la cual esta persona pudimos entablar una conversación, resultó ser creyente. Él me decía, dice que, bueno, estuvimos hablando un poco acerca de nuestra posición, de nuestra seguridad eterna como hijos de Dios, de si perder o no perder la salvación, si estás seguro de tu salvación o no estás seguro, porque es una pregunta que siempre hablamos con la gente en la calle. ¿Estás seguro de tu salvación? Si hoy viniera Cristo, Jerónimo sabe decir esto, si hoy viniera el Señor, ¿cuánta seguridad tenés de que te vas a ir al cielo con Él? Si hoy fuera el rapto de la iglesia, si el Señor viniera en este momento y raptara a la iglesia, ¿cuánta seguridad tenés de que te vas con Él al cielo? Porque el Señor no anda buscando los de 70 kilos para abajo, porque si no yo me quedo. Porque el Señor tiene, gracias a Dios, tiene ángeles con unos músculos grandes para poder llevarnos a todos. Pero no está basado en eso. El hecho de nuestra salvación está basada en lo que Él hizo, no en lo que yo puedo hacer, Entonces hablábamos con este hombre y bueno, él me decía que él me citó un verso, él me dijo, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Él me citó ese verso, que esto está en Mateo 24, pero esta doctrina que habla del rapto parcial confunde la segunda venida de Cristo con el rapto. Por eso es importante para nosotros como hijos de Dios, como dijimos al principio, tener un entendimiento claro de la interpretación literal, dispensacional y contextual de todos los acontecimientos de la Biblia, para poder nosotros hablar, porque nosotros sabemos dónde estamos parados con respecto a la dispensación, sabemos qué es lo que Dios dice con respecto a cada dispensación. Entonces, cuando a veces nosotros nos encontramos con personas que nos dicen de esta manera, bueno, la Biblia dice que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Sí, pero no lo está diciendo a la iglesia. Esto no lo está diciendo a la iglesia. Estos versos están dichos a los que perseveren hasta el fin en medio de la tribulación. En ese acontecimiento de la tribulación, los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Pero la iglesia va a ser raptada, y cuando la iglesia sea raptada, luego que la iglesia sea raptada, viene el advenimiento del hombre de pecado o la manifestación del anticristo, que esto también lo habla en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, habla de ese acontecimiento, que van a comenzar los 7 años de tribulación en el mundo entero. Pero la iglesia ya no va a estar presente. La iglesia ya va a estar raptada, ya la iglesia no va a estar en la tierra. La iglesia no va a estar raptada. Para nosotros, como decimos, ¿no? Es un momento esperado. Es un momento esperado. Para Satanás también es un momento que está esperando, porque también lo dice en 2 Tesalonicenses, habla que hay cosas
que lo detienen. Hay algo que detiene todo ese acontecimiento, y es precisamente la iglesia. La iglesia es lo que detiene en este momento esa manifestación del hombre de pecado o la manifestación del anticristo. Lo detiene la iglesia. La iglesia está todavía en la tierra. Nosotros somos la iglesia. El Espíritu de Dios mora en cada creyente. Pero cuando la iglesia sea raptada, hay rienda suelta. Ya no está la iglesia. No está la iglesia. Entonces, se utilizan versos para poder decir algo, como decía este hombre que me dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, pero no estamos hablando de ahora, de esta dispensación, de este tiempo, porque para nosotros, ¿qué podemos hacer para ser salvo? ¿Qué podemos agregar a lo que Cristo hizo en esa cruz? ¿Qué podemos agregar? No podemos agregar nada. Vinimos, como decíamos los otros días, con las manos vacías, porque vinimos y dijimos: Señor, aquí estoy. Señor, necesito que me salves. Soy un pecador. Señor, sálvame. Y el Señor me dio un nuevo corazón, Él me salvó. Vine con las manos vacías. Y yo cada día que me presento delante de Él, vengo también con las manos vacías. Señor, soy un pecador. No tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar. Si yo tengo que enfocarme en cuanto a este suceso, como dice el rapto parcial, el rapto parcial está diciendo que la iglesia tiene que estar mirando atentamente, estar mirando atentamente todos los sucesos y estar ahí, que no te descuides. Pero ¿qué pasaría si yo me descuido en un momento? ¿Qué pasaría si me descuido en un momento y sucedió el rapto? Y según ellos, y te quedás, según ellos, te quedás. Pero esta posición hace nula la obra de Cristo, porque hace nula la obra de Cristo en cuanto a lo que todo el plan de Dios, desde Génesis 3:15, esa primera profecía dada acerca del Mesías para la redención de la humanidad. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, las distintas profecías que Dios fue dando para redimir al hombre, y por un momento de distracción el hombre, me quedé. Esto está haciendo nula la obra que Cristo hizo en la cruz, porque estamos agregando a que yo tengo que hacer algo más para poder ir al cielo. Tengo que hacer algo más. Tenemos que perseverar, como decía este hombre, tenemos que perseverar. ¿Y cómo es tu perseverar? ¿Cómo es tu perseverar? Bueno, mi perseverar es yo controlarme, es yo hacer de mi vida una vida más firme en cuanto a ser un creyente, y trato y me esfuerzo por no hacer esto y me esfuerzo por no hacer lo otro, y vivo ese tipo de vida. Y como siempre sabe decir Pastor Stan, ¿y cómo te va? ¿Y cómo es tu vida? Dijimos, vinimos a esta cruz con las manos vacías, pero todos los días tiene que ser con las manos vacías, porque soy un pecador. Y yo necesito de Cristo, yo necesito de Dios. Y venir con las manos vacías es estar con las manos vacías todo el tiempo. Y el apóstol Pablo dice que mi identidad no es mi pecado. Yo no me puedo estar identificando con quién soy en mi pecado, en cuanto a pecado, porque es mi vieja naturaleza pecaminosa. Por eso es entender todas estas dispensaciones, es entender doctrinas. Si nosotros no entendemos doctrinas, no tenemos claro las distintas doctrinas, la justicia de Dios, la santificación, no tenemos claro la gracia de Dios para nosotros, si vamos a llegar a un punto de que podemos llegar a mezclar ley
con gracia. Y estamos mezclando y haciendo un poco de ley y un poco de gracia, porque tenemos que, así funciona la iglesia para ellos, para este tipo de personas que hablan del rapto parcial, que si yo tengo que estar preparado, y es una de los versos más recurrentes cuando Jesús habla, creo que Mateo 24 también, sobre las 10 vírgenes. 24, creo que no recuerdo bien, pero cuando habla acerca de las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Cuando vino el esposo, las vírgenes se quedaron. Entonces se toman de esas profecías que están dadas para Israel en el tiempo de la tribulación. No son para la iglesia. Poder entender estos tiempos, que, como digo, es importante para nosotros como hijos de Dios entender el tiempo, dónde estamos parados, quiénes somos en Cristo, no en mi vieja naturaleza pecaminosa, porque si yo me paro en mi vieja naturaleza pecaminosa y evalúo mi vida con respecto a mi pecado, me voy a transformar en un legalista, en un hombre que está tratando de mejorar su vida desde ese lugar, desde la vieja naturaleza pecaminosa. No soy mi pecado. Yo estoy con Cristo escondido en Dios. Estoy en Cristo. Esta es mi vida. Y así estamos. Y entonces, esto divide el cuerpo de Cristo, divide la iglesia. Este pensamiento divide la iglesia, porque es verdad, divide la iglesia. Lleva a pensamientos de miedo. En el 2016, un pastor dijo a toda su congregación, era mediado del 2016 más o menos, que para fin de año, no sé bien para qué fecha, para qué día, era el rapto. Y lo dijo el pastor. Y la gente en su ignorancia creyó lo que decía el pastor. Y fueron meses de terror para esa gente. Fueron meses donde la gente vivía muy atribulada, estando, como quien dice, contando sus moneditas para el pasaje, a ver si llego. Porque no sé si voy a llegar para poder ir. No sé si el Señor cuando venga, que suene la trompeta, yo voy a ir. Esas son y les digo la verdad, cuando yo me enteré de esto, de algunos hermanos que estaban pasando estas cosas, me agarró un dolor en el corazón, porque estaban en vez de, como dice el apóstol Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, vamos a alentarnos, vamos todos con el Señor. Dice Pablo, todos seremos transformados, no algunos, todos seremos transformados, todos. Entonces, estas palabras, por tanto, nosotros tenemos que alentarnos los unos a los otros, no con miedo, sino con esperanza. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que nos vamos con el Señor. Bueno, esta es una posición. Una de las posiciones es el rapto parcial. Hay otra más que también, otra de las posiciones, el rapto post-tribulación. El rapto post-tribulación está hablando que va a ser un rapto después de la tribulación. Va a ser un rapto después de esos 7 años. No va a ser ellos no creen en la inminencia del rapto. El rapto para nosotros es inminente. Y cuando hablamos de inminente es un momento, ¡pum!, que va a suceder en un momento. Pero para ellos no es un rapto inminente, porque primeramente tiene que suceder un cierto lapso o 7 años de la tribulación,
y cuando terminen esos 7 años, es ahí donde dicen, bueno, vamos a esperar cruzados de brazos, porque ahora viene el rapto. Vamos a esperar el rapto. Los que perseveren hasta el fin, estos van a ser raptados. Eso es lo que esta posición dice. Es una posición que dice que la iglesia tiene que pasar por la tribulación, por dos razones que esta posición dice. La primera dice que la iglesia tiene que ser purificada. La primera razón que esta posición está declarando es que la iglesia tiene que ser purificada. Por eso tiene que pasar por el rapto. Pasar por el rapto. La segunda es que la iglesia tiene que sufrir la ira del diablo. Que la iglesia tiene que sufrir la ira del diablo. Aparentemente ellos piensan que Dios va a usar la ira del diablo para purificar la iglesia. Esto es lo que ellos piensan. Este es lo que ellos están pensando con respecto a esto. Decir que la iglesia necesita purificación, estamos negando el carácter de Dios. Estamos negando la naturaleza, lo que Dios dice. Y Dios dice, en Efesios 1:4 dice que la iglesia es pura, es santos, somos santos y sin manchas. Somos santos y sin manchas. En Hebreos, en el capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, esta doctrina niega la naturaleza de Dios, niega la eficacia de la mente de Dios. Esta doctrina ignora lo que Dios dice acerca de la iglesia. Lo que Dios dice acerca de la iglesia. Como decimos, esta posición niega la obra consumada y confunde también el rapto con la tribulación, confunde el rapto con la segunda venida de Cristo. Hay una confusión. Ellos confunden, como decíamos recién, utilizando versos de la Biblia que hablan acerca del proceso de la tribulación y lo ponen por delante diciendo, bueno, que este es el rapto. Así va a suceder el rapto. Confunden también la iglesia con Israel. Este es un punto muy común también que lo he visto a lo largo de mi vida. Confundir, o mejor dicho, intentar judaizar la iglesia y decir que la iglesia e Israel son la misma cosa. No es la misma cosa. Para nosotros que hemos estado estudiando las distintas dispensaciones, el dedo de Dios le puso la pausa a Israel, ¡pum!, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés comenzó la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia. En ese día, Dios le puso la pausa a Israel. No diciendo con esto que Dios se olvidó de Israel, que Dios la dejó a un lado a Israel. No, Dios va a seguir tratando con Israel, pero luego que la iglesia sea raptada. De esa pausa ya han pasado casi más de 2000 años, en el cual nosotros estamos y está la iglesia, y está funcionando la iglesia, y Dios está tratando con el mundo por medio de la iglesia. Dios está llegando al hombre por medio de la iglesia. No está llegando al hombre por medio de Israel en cuanto a salvación, en cuanto a su plan. Dios está llevando a cabo su plan por medio de la iglesia en este momento, pero la iglesia, como decimos, va a ser raptada en un momento. Y en ese momento en que la iglesia sea raptada, Dios va a volver a apretar el botón de pausa a Israel y va a seguir tratando con la nación de Israel. Y lo va a hacer en los 7 años que vienen de la gran tribulación. De la tribulación y de la gran tribulación.
Bueno, el tercer punto, o la tercera, hay otra posición más, son 4 las que les quiero compartir. La tercera es el rapto en medio de la tribulación. Ellos dicen que va a haber un rapto en medio de la tribulación. Esta posición está basada en Daniel 9, sobre las 70 semanas. Lo dimos ayer, Pastor Stan estuvo hablando sobre las 70 semanas, de las cuales de estas 70 semanas ya tenemos 69 semanas de años que ya están cumplidas. Pero hay una semana que todavía no está cumplida, que es la semana 70, donde va a suceder la tribulación, ¿no es así? Entonces, es esa, pero ellos usan la semana 70, esa semana en que la iglesia va a ser llevada en el fin de los 3 años, que la iglesia va a ser llevada en el fin de los 3 años y medio. O sea, son 7 años de tribulación, la iglesia tiene que pasar 3 años y medio y después sí llevada. La finalidad de este pensamiento, de esta doctrina del rapto en medio de la tribulación, es que también la iglesia necesita ser purificada. Ellos piensan de que la iglesia debe ser purificada. La iglesia necesita purificación y también hay dos cosas que las identifican. Lo primero es, como decíamos, la purificación, y la segunda es que ellos, antes de que suceda el rapto, van a ver señales. Esto es la idea de esta posición. Entonces, para cerrar un poco estas 3 posiciones. Estas 3 posiciones son posiciones que hablan y entienden ellos de que la iglesia necesita ser purificada, de que la iglesia no es santa, de que la iglesia no es pura, de que la iglesia no es sin mancha. Para ellos la ven a la iglesia y ellos la ven a la iglesia como sucia, ¿no es cierto? Pero como decíamos, no me recuerdo cuándo, hace un tiempito atrás, en una de las reuniones, la importancia de nosotros poder entender doctrinas, y principalmente yo pienso que todas las doctrinas para nosotros son importantes, pero una de las doctrinas que a nosotros nos despeja un montón de dudas es la doctrina de la depravación total, de que somos perdidos totalmente y que Dios nos vino a buscar, pero todavía que en nosotros hay una vieja naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestra identidad no es con esa naturaleza, como decíamos recién, nuestra identidad es con Cristo. Entonces, poder identificar esto, poder tener clara esta doctrina, que no la vamos a hablar ahora, porque es una doctrina que lleva mucho tiempo de estudio, es un poco extensa, pero es importante que nosotros podamos conocer distintas doctrinas, porque si no conocemos doctrinas, como dijimos, nunca podemos entender la Biblia literalmente, dispensacionalmente y contextualmente. Y esa es la manera en que nosotros podemos conocer la Biblia y poder aplicarla y recibir la enseñanza y poder decir gracias Dios porque te veo en el plan y que vos te ocupás de mí, que vos estás pendiente de mí, que nunca me abandonaste, que siempre me estás mirando, que tu amor está por sobre cualquiera de mis pecados, que no hay nada que me pueda separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada, ni cantidad de pecados me pueden separar de Dios, nada. Él me compró, le pertenezco a Él, Él me selló, soy pertenencia de Él,
Él me dio su espíritu, Él vive en mí. Entonces, teniendo todas estas cosas en nuestras manos, en nuestra vida, ¿qué podemos nosotros pensar, o mejor dicho, cómo podemos reflexionar con respecto a estas posiciones? Que las vamos a escuchar, la van a escuchar. Quizás algunos ya la escucharon alguna de estas posiciones, o quizás vivieron, como yo en otros momentos, estas posiciones donde nos ponían cargas y teníamos que estar ahí contando, como digo, las moneditas para ver si el Señor me llevaba o no. Entonces, pensar en esto, estas ideas son ideas contrarias a la naturaleza de Dios, al pensamiento de Dios, a la obra consumada, a la obra que Cristo hizo. No hay nada para agregar en esa obra. Es solamente, Señor, acá estoy. Te necesito, Señor. Y la cuarta posición, para ir terminando, la cuarta posición es la pretribulación. Antes, el rapto pretribulación, el rapto antes de la tribulación. Esta es nuestra posición. Quiero que podamos ver esto. Esta es nuestra posición, es lo que nosotros creemos, somos pretribulación. Nosotros creemos que la iglesia es raptada antes de que venga la tribulación, antes de que el anticristo se manifieste. Nosotros creemos esto. Entonces, esta es la posición que está basada en la interpretación. Vuelvo a decir esto. Esta posición que nosotros creemos está basada en la interpretación literal, dispensacional y contextual. Porque podemos ver la línea del plan de Dios y podemos ver a Dios obrando en todos los tiempos y nos podemos ver dónde estamos nosotros ubicados en este momento, en medio de los tiempos, y saber que el próximo evento por venir es el rapto, y que no tengo ninguna preocupación por mi salvación, porque mi salvación es segura en Cristo. Estoy esperándolo con muchas ansias. Pero si te agarran con las manos en la masa, ¿cómo haces? Esa es la pregunta que siempre hacen. Si te agarran con las manos en la masa, ¿cómo haces? Si me agarran con las manos en la masa, me voy igual. Porque mi identidad no es mi pecado. Mi identidad es Cristo. Como decíamos, poder entender la doctrina de la depravación nos da tranquilidad, nos da firmeza, seguridad. No es alegórica, no es espiritualizada. Diferencia entre quién es Israel y quién es la iglesia. Nosotros podemos diferenciar cuando escuchamos ley y podemos diferenciar cuando escuchamos gracia. Podemos decir, podemos diferenciar entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Hay una diferencia entre los dos. Nosotros podemos diferenciar con todas estas cosas. La iglesia para los antiguos fue un misterio. Ustedes vieron entre medio de esas dos cimas que Pastor Stan había hecho, fue el misterio de los antiguos. Ellos nunca vieron lo que estaba pasando ahí, ni ellos vieron lo que está pasando ahora. Las profecías siempre hablaron de la primera venida, la segunda venida y también del reino milenial, pero nunca hablaron de la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos da profecías de lo que es este suceso que va a acontecer con la iglesia, porque pertenece a la iglesia. Dios está tratando con hombres alrededor del mundo con la iglesia. Dios no olvidó a Israel, el reino no fue cancelado, el reino fue postergado. Cuando hablamos del reino, estamos hablando del reino, el reino milenial, el reino de David, donde Jesús se va a sentar en ese trono y va a gobernar por 1000 años, va a estar ahí sentado en ese trono. Es una dispensación, es la número 7, una dispensación por venir, es un acontecimiento que va a venir
que en estos días también se van a estar hablando sobre estas cosas. Así que termino con Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 18. Por tanto, esta es la conclusión de esta clase en esta noche. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos con gozo, con alegría. Es un acontecimiento glorioso por venir que lo esperamos con muchas ansias. Amén. Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta enseñanza. Señor, sella estas palabras en nuestro corazón. Pido una bendición por todos mis hermanos. Gracias, Señor, por guiarnos, por enseñarnos, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.